¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito, video para mostrar este elenco de pinzas de la línea Inco. Sé que ya los mostré, ya las hemos visto, está la toma de contacto, pero bueno, faltaban dos unidades, que es la pinza de puntas de 8 pulgadas y el alicate de alta palanca o para cuerdas de piano. Bueno, yo le llamo alicate para cables gruesos, dado que bueno, hay más posibilidades que corte cables gruesos que cuerdas de piano. Sé que ahora me van a decir que se llama así técnicamente, bueno, no importa. Herramientas muy recomendables, saben, mi preferencia en pinzas en este momento es la línea Inco. Bueno, están los que van a decir que es lo mismo la Total o la Entop, que tienen el mismo número de patente, que cambian los colores de los mangos. Bueno, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Conozco las tres marcas. Créanme que Inco, en lo que es pinzas, lleva la delantera. Cada una de esas marcas o cada uno de esos nombres se destaca en algunas herramientas. Por ejemplo, Inco en pinzas a mí me gusta más que Total y que en Top. Por ejemplo, en Top, en tubos, me gusta más que Total. Bueno, Total en francesas me gusta más que Inco. Y así, podríamos estar un rato más enumerando qué unidades prevalecen sobre las otras en las distintas marcas. Pero bueno, quería terminar de mostrarles este jueguito, este elenco de pinzas de electricistas que, bueno, ya a partir de mañana no vamos a tener la posibilidad de verlo con su empaque, con su packaging en este estado, porque ya mañana este jueguito entra en acción. Quizás estamos acostumbrados a las herramientas de otra época que duraban para toda la vida, pero bueno, créanme que como electricista, como técnico electromecánico, las herramientas, las pinzas, sobre todas las cosas, hay un momento en que ya se empieza a notar que no cortan bien, que por ahí no tienen el mismo filo, que hay que hacer un poco más de fuerza para pelar los cables. En fin, la gente del gremio y los aficionados, los amantes de las herramientas, entenderán lo que estoy diciendo. Estábamos acostumbrados cuando una herramienta se tenía para toda la vida, que de hecho yo soy de esa escuela, de ese estilo de pensamientos. Tengo herramientas desde el año 70, pero bueno, tienen las herramientas actuales y ya hace algunos años una obsolescencia programada, una vida útil, que cuando se gasta, bueno, como digo siempre, está en uno jubilarlas a tiempo. ¿Para qué? Para que esa herramienta siga teniendo muchas horas de vida útil y pueda seguir sirviendo en distintas tareas que no sean por ahí formar parte de una caja donde necesitamos una unidad fidedigna, ¿no? Pero bueno, nada, estas pinzas para un técnico, para un profesional, una persona que trabaja todos los días, van muy bien, son duraderas, resistentes, cómodas. Para una persona que la va a usar los domingos, puede tener pinza para, no digo toda la vida, porque nada es eterno, pero muchos años de pinza puede ser que tenga. Ni hablar para aquellos que les gusta tener una pinza en el cajón de los cubiertos y de vez en cuando la saca para algo. Bueno, a ese sí le va a durar para toda la vida. Les mando un saludo, nos vemos en la charlita a la noche, así que espero que estén pasando un hermoso domingo.